Una de las canciones más poderosas jamás compuestas ha sido grabada más de 3000 veces. Tan solo en los Estados Unidos se canta públicamente más de 10 millones de veces al año. Y aunque fue escrita hace más de 2 siglos, sigue sanando corazones, quebrando orgullos y levantando almas caídas. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Su nombre, Amazing Grace, su mensaje, el poder de la redención. Pero lo más impactante no es su letra. Lo más estremecedor es quien la escribió, un hombre que fue esclavo y también esclavista, que sufrió humillación y también humilló a otros, que conoció la miseria más oscura y fue alcanzado por una gracia más brillante que el sol. John Newton no era un poeta, era un blasfemo, un joven rebelde, marcado por la pérdida de su madre a los 7 años y la ausencia espiritual en su hogar. Fue expulsado de trabajos, azotado por la Marina Británica y terminó siendo tratado como un perro por traficantes de esclavos africanos. Vivió vestido en harapos, mendigando comida, encadenado por el pecado y por la culpa. Pero cuando estaba en el fondo del abismo, la misericordia de Dios lo alcanzó. Una tormenta en alta mar, un corazón quebrado y una oración balbuceada en medio del pánico fueron el inicio de una transformación tan profunda que solo el cielo la puede explicar. No fue inmediato, no fue fácil, pero el mismo hombre que una vez llenó barcos de esclavos africanos terminaría levantando su voz para decir: «Fui un miserable y fui alcanzado por la gracia». Este himno no es solo una canción, es un testimonio, es un clamor desde el polvo, es la confesión de alguien que fue rescatado del infierno y que hoy canta como un hijo redimido. Esta es la historia real de Amazing Grace, la historia de cómo Dios puede tomar al peor de los pecadores y convertirlo en un heraldo de esperanza. John Newton, de traficante a predicador. John Newton nació el 24 de julio de 1725 en Londres. Fue criado por una madre cristiana que le enseñó las escrituras desde niño, pero ella murió cuando él tenía solo 7 años. Con su muerte, se apagó la única voz espiritual que lo guiaba. Su padre era un marino endurecido, y la nueva esposa de su padre no mostró interés alguno por Dios. A los 11 años, Newton comenzó a navegar con su padre. Viajó por el Mediterráneo durante su adolescencia y se sumergió en el mundo del mar, un entorno duro, vulgar, sin fe. Y allí, su corazón se endureció, se volvió rebelde, burlón, blasfemo, perdió empleos, insultó a autoridades, fue castigado y azotado públicamente. En su juventud, fue reclutado por la fuerza por la Marina Británica. Desertó, lo atraparon y lo humillaron. Para evitar peores castigos, pidió ser transferido a un barco negrero. Fue así como comenzó su carrera en el comercio más oscuro de su época, la trata de esclavos. Primero como marinero, luego como capitán. Transportó hombres, mujeres y niños africanos encadenados como mercancía. Los embarcaba desde las costas del África Occidental, los hacinaba como ganado y los vendía al mejor postor en las colonias. Miles de vidas fueron marcadas por el sufrimiento bajo su mando. Los gritos, los lamentos, las muertes en alta mar formaban parte de su rutina. No sentía culpa, no sentía remordimiento. Era exitoso, respetado entre traficantes, pero su alma estaba muerta. Durante un tiempo incluso fue esclavizado por otros esclavistas africanos, cuando cayó en desgracia con sus superiores. Vivía en harapos, mendigaba comida y dormía en el suelo. Irónicamente, el hombre que transportaba esclavos llegó a ser tratado como uno. Esa experiencia lo marcó profundamente, aunque aún no lo transformó.
fue rescatado de esa esclavitud por un barco inglés que, providencialmente, conocía a su padre. Regresó a Inglaterra, y aunque volvió a involucrarse en el comercio de esclavos, algo en su interior ya había comenzado a agrietarse. El barco navegó durante más de un año por distintos puertos. El 21 de marzo de 1748, en su camino a Inglaterra, sucedió lo inesperado. Durante el viaje de regreso, el barco fue alcanzado por una enorme tormenta. Newton se despertó en la noche cuando su habitación comenzó a llenarse de agua. Mientras corría hacia la cubierta, el capitán lo detuvo y le pidió que buscara un cuchillo y lo asignó a las bombas. En ese momento dijo: «Si esto no sirve, el Señor tenga misericordia de nosotros». Trabajó en las bombas desde las 3 de la mañana hasta el mediodía. Durmió 1 hora y luego tomó el timón y navegó hasta la medianoche. Al volante tuvo tiempo de pensar sobre su vida y su condición espiritual. Alrededor de las 6 de la tarde siguiente, pensó que podía haber esperanza. Dijo: «Vi la mano de Dios a nuestro favor». Comencé a orar, pero no podía pronunciar la oración de fe. No pude acercarme a Dios ni llamarlo Padre. Encontró una Biblia y obtuvo ayuda de Lucas 11:13. Razonó: si este libro es verdadero, la promesa en este pasaje también debe ser cierta. Necesito ese mismo espíritu por el cual todo fue escrito para entenderlo correctamente. Él se ha comprometido aquí a dar ese espíritu a los que lo piden. Por eso debo orar por él. Y si es de Dios, Él cumplirá su propia palabra. Pasó el resto del viaje con profunda seriedad mientras leía y oraba sobre las Escrituras. El 8 de abril anclaron en Irlanda, pero Newton aún no había entendido la grandeza de su nueva fe. Nunca tuvo a nadie que le brindara discipulado ni que lo ayudara a dar los primeros pasos en Cristo. Una gracia asombrosa. Nacimiento del himno. Después de años navegando como capitán de barcos negreros, John Newton dejó finalmente el mar en 1755. Ya no podía soportar el peso de su conciencia. Empezó una nueva vida como oficial de aduanas en Liverpool, pero lo más importante, comenzó a estudiar las Escrituras con fervor. Influenciado por predicadores como John Wesley y George Whitefield, la semilla que su madre había sembrado en su infancia por fin floreció. Se convirtió en un hombre profundamente arrepentido, apasionado por la palabra de Dios. Sentía dolor por su pasado, pero más aún, gratitud por la misericordia inmerecida que había recibido. Quería servir, y en 1764 fue ordenado como ministro del Evangelio. Se convirtió en pastor de una iglesia en Olney, un pequeño pueblo en Buckinghamshire, Inglaterra. Allí, con humildad y ternura, comenzó a cuidar de su congregación, predicar la gracia y enseñar la verdad. Pero Newton no solo predicaba, escribía, y en 1769 comenzó a realizar servicios de oración los jueves por la noche. Cada semana componía un nuevo himno para ser cantado por su iglesia. En uno de esos momentos de devoción, conoció a William Cowper, un poeta cristiano sensible y talentoso. Juntos, comenzaron a escribir una colección de himnos que serían conocidos como los Olney Hymns. En diciembre de 1772, Newton preparaba un sermón para el primer día del nuevo año. Eligió predicar sobre Primera Crónicas 17:16 a 17, el pasaje en que el rey David se humilla ante Dios y le dice: «¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí?» Aquellas palabras resonaban con fuerza en el corazón de Newton. Él también se hacía la misma pregunta: ¿quién soy yo, que fui esclavista, blasfemo, verdugo, para que Dios me haya perdonado? Ese sermón se convirtió en el marco para escribir su himno más famoso. Lo tituló Faith's Review and Expectation, pero la primera línea decía: Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Sublime gracia. Cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Era su testimonio, su confesión, su alabanza. No era poesía decorativa, era verdad cruda. Él sabía lo que significaba ser un miserable y sabía lo que era ser alcanzado por la gracia. El 1 de enero de 1773, por primera vez, la congregación de Olney cantó aquel himno. No sabían que estaban entonando una de las canciones más poderosas y duraderas de la historia de la humanidad. El himno de los que sufren. Amazing Grace nació como el testimonio de un hombre que había sido rescatado del abismo, pero con el tiempo se convirtió en el canto de millones que también necesitaban ser rescatados. No tardó en cruzar el océano. Llegó a América en las manos de predicadores, esclavos liberados y fieles anónimos. Allí encontró un nuevo eco, especialmente entre los que más sufrían. Durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, soldados moribundos la entonaban en los campos de batalla. Muchos cerraban los ojos por última vez con sus labios repitiendo: «Yo antes estaba perdido, pero ahora fui hallado. Era ciego, pero ahora veo». En las plantaciones del sur, esclavos afroamericanos, sin acceso a libertad ni justicia, adoptaron el himno como un suspiro del alma. Aunque Newton había formado parte del sistema que los había oprimido, su testimonio de redención se volvió símbolo de esperanza para sus descendientes. Más tarde, durante el movimiento por los derechos civiles en el siglo XX, Amazing Grace volvió a escucharse en marchas, funerales, iglesias y concentraciones por justicia. No importaba el color de piel ni el trasfondo social. Todos encontraban consuelo en su mensaje. La canción fue cantada en campos de concentración, en cárceles, en hospitales, en funerales de guerra y en momentos de profunda pérdida personal, porque su letra habla directamente al corazón quebrantado, no con promesas humanas, sino con la única esperanza eterna, la gracia de Dios. Pocos himnos han logrado lo que logró esta canción: dar voz al dolor sin negar la esperanza, nombrar la miseria sin anular el perdón, llevarnos a recordar lo bajo que caímos y lo alto que puede levantarnos la gracia. De Inglaterra al mundo, una melodía eterna. Lo que comenzó en una pequeña iglesia rural de Inglaterra cruzó fronteras, idiomas y generaciones. La melodía de Amazing Grace no fue la original. El texto fue escrito como poema, sin una música específica, pero años después se le adaptó una tonada popular de origen escocés-irlandés llamada New Britain. Esa unión entre palabra y melodía fue providencial y transformadora. Con esa música, sencilla pero profunda, el himno se propagó como fuego. Fue incluido en himnarios de distintas denominaciones, desde iglesias reformadas hasta bautistas, metodistas y congregaciones afroamericanas. En el siglo XX, comenzó a ser interpretado por algunos de los artistas más influyentes de la historia. Mahalia Jackson lo cantó con pasión y llanto. Johnny Cash lo llevó a los escenarios de Norteamérica. Aretha Franklin lo convirtió en un clamor de libertad. Elvis Presley, Andrea Bocelli y decenas más pusieron su voz al servicio de esa letra eterna. Cada versión, aunque distinta, compartía el mismo clamor: reconocer que somos indignos, pero que la gracia de Dios es más grande que nuestra culpa. Fue traducido a más de 50 idiomas, cantado en estadios, funerales presidenciales, películas
eventos cívicos, campos misioneros y aldeas remotas. Y donde quiera que se canta, sucede algo. La gente se detiene, escucha, y muchos, sin saberlo, sienten que algo toca su alma. Porque hay palabras que vienen del hombre y otras que nacen del quebranto, tocadas por el cielo. Amazing Grace es una de ellas. Una melodía que no muere, una confesión que sigue viva, una verdad que sigue salvando, un mensaje profético para hoy. Han pasado más de 2 siglos desde que Amazing Grace fue entonado por primera vez, pero su mensaje nunca ha sido tan necesario como ahora. Vivimos en una generación rota, hijos sin identidad, familias quebradas, naciones en conflicto, abundancia material y vacío espiritual. El mundo habla de progreso, pero no sabe sanar el alma. Celebra la libertad, pero sigue encadenado a placeres que no llenan. En medio de todo, la voz de Newton sigue resonando. Salvó a un miserable como yo. Hoy también hay miserables, no en apariencia, sino en el corazón, hombres atrapados por el orgullo, mujeres heridas por la traición, jóvenes confundidos por ideologías sin esperanza. Y Amazing Grace no ofrece una religión fría, ofrece perdón real, restauración total, transformación eterna. La letra del himno no es solo poesía antigua, es un diagnóstico espiritual que aún describe al ser humano moderno, perdido, ciego, necesitado, y a la vez ofrece la única solución real. Gracia, perdón, salvación en Jesucristo, como dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras haya pecado en el mundo, este himno seguirá siendo relevante, porque no hay nadie tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Yo fui ese miserable, y fui perdonado. John Newton nunca olvidó lo que fue, nunca negó su pasado, y por eso la gracia de Dios en su vida fue aún más gloriosa. En sus últimos años escribió: mi memoria casi ha desaparecido, pero recuerdo 2 cosas muy bien, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. No se conformó con su transformación personal, se unió al movimiento abolicionista, apoyó a William Wilberforce y escribió sus memorias para denunciar el horror del comercio de esclavos. Dijo: aunque mi confesión llegue tarde, nunca dejaré de avergonzarme de haber participado en ese comercio cruel. Y sin embargo, fue perdonado, fue restaurado, fue usado por Dios. Su himno sigue cantándose por una razón, porque cada ser humano, en el fondo, sabe que necesita esa gracia. Tal vez tú también has caído, tal vez tú también te sientes como un miserable, tal vez tu pasado te condena, pero la gracia de Dios no es un mito, es real y sigue salvando. Newton murió en 1807, pero su voz no se ha apagado. Sigue viva cada vez que alguien canta: fui perdido y Él me halló, fui ciego, mas hoy veo. Porque esa es la historia de todos los que han sido alcanzados por la gracia. Amazing Grace no es solo la historia de John Newton, es la historia de cada redimido. Es tu historia, si tan solo estás dispuesto a rendirte y creer. ¿Conocías esta hermosa canción? ¿Qué piensas cuando la cantas? Por siglos mil, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó, mi Salvador
precioso fue a mi ser cuando Él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Y cuando en Sión por siglos mil